Gracias a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. En esta preciosa tarde es una bendición poder estar ya en lo que es nuestra escuela dominical, correspondiente a este día, con fecha 30 de marzo 2025. Y hoy nos corresponde lo que es la lección número 5 de nuestro libro de estudio, Escuela Dominical. El tema es: Dios arreglará todas las cosas. Los que tienen su libro, hermanos, pueden buscarlo. Pueden buscarlo para que juntos podamos disfrutar en esta tarde de la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Dios arreglará todas las cosas. Ese es el tema. El texto de introducción está en el libro de Zacarías. Libro de Zacarías, en el capítulo número 10, versículo 6. Si gustan, pueden ir poniendo en pie, hermano, mientras lo busca. Y vamos a dar inicio en esta tarde con una oración en la cual pidamos y supliquemos a Dios que Él derrame de su gracia y su misericordia, y que Él nos abra nuestros corazones y nos ayude para que podamos, hermano, adorar en esta tarde su nombre, su presencia, adorarle a Él como Él se lo merece, como Él que es nuestro Dios, Creador, Todopoderoso, hermanos, y Señor de nuestras almas. Así que digámosle esta tarde: amado Dios, estamos adorando tu nombre, Señor, y estamos deseando en este momento, Padre mío, poder alabarte, exaltarte, glorificarte con todo nuestro ser, para que seas tú obrando en los corazones y las vidas de cada uno de nosotros, y ministrando, Señor, mediante tu Espíritu Santo, para que de esta manera pueda fluir desde lo interior de nosotros una adoración y una alabanza consagrada, que pueda elevarse hasta lo más alto de los cielos y llegar hasta tu presencia, porque solo tú, oh Dios, eres el único que merece alabar y exaltar. Y por eso queremos hacerlo en esta tarde, porque reconocemos que tu gracia es tan enorme, tan grande, que sobrepasa aún la capacidad de nuestra mente. Y queremos alabarte y agradecerte, Señor, por cada milagro, por cada obra que tú estás realizando en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras almas. Y gracias por cada uno de los presentes, y gracias por los que vienen en camino, y gracias, Señor, porque tú vas a respaldar esta enseñanza como respaldarás el servicio que viene a continuación, oh Dios, en el cual no dudamos que tu presencia y tu espíritu se manifestará de una manera muy especial. Gracias, Señor. Amén y amén. Tome su asiento. Dios arreglará todas las cosas, mi hermano. Ese es el tema de esta tarde. Decíamos que el versículo clave de esta enseñanza lo encontramos en el capítulo 10, versículo 6 del libro del profeta Zacarías. Profeta Zacarías, hermanos, uno de los profetas menores que hablaron al pueblo de Israel para que Dios, hermanos, obrara y manifestara su gloria sobre ellos. Y dice el texto: de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiese desechado, porque yo soy su Dios y los oiré. Repito otra vez: de ellos tendré piedad. ¿De ellos quiénes? De Israel, de Judá, hermanos. De ellos tendré piedad, y seré como si ellos no hubiesen hecho, oiga, como que si no los hubiese desechado, como que si no los hubiesen tenido que mandar al exilio, está diciendo, durante más de 70 años por causa de sus rebeliones, por causa de sus pecados. Pero ahora viene el Señor y dice, como que si no lo hubiese hecho, porque yo soy Jehová, y oiga la expresión, su Dios, hermano, y los oiré.
Qué lindo. La verdad central, los propósitos de Dios siempre van a prevalecer. Esa es la verdad central en esta tarde, hermanos. Y eso es bajo ¿cómo le diríamos? Esa es como un estandarte bajo el cual nosotros tendríamos que cobijarnos, envolvernos y reconocer que los propósitos de Dios siempre estarán en lo más alto, porque los propósitos de Dios siempre se van a cumplir de una o de otra manera. Y óigame bien, Dios arreglará todas las cosas. Vamos a hablar en esta tarde de 3 profetas. Vamos a hablar del profeta Abdías, del profeta Joel y del profeta Zacarías. De estos 3 hombres, los cuales profetizaron, hermano, aparentemente así, como el Espíritu los inspiró, profetizaron acerca de 2 acontecimientos. Uno hacia la nación de los... Vamos a ver, ahorita se me ha escapado el nombre. Pero profetizaron, hermanos, el juicio de Dios contra los de Edom, pero al mismo tiempo profetizaron esperanza y restauración hacia el pueblo de Israel. Tal vez, hermanos, un milagro que no se cumplió exactamente en aquel momento, pero un milagro que no tenía fecha de caducidad, sino que un milagro que nos ha alcanzado y ha llegado hasta el día de hoy para nosotros. Entonces, algunas personas hoy en la actualidad, como siempre, han pensado, hermanos, que Dios es un juez y que como juez Dios está listo siempre para castigar a los malvados. Y ese es uno de los pensamientos ateos más fuertes de estos tiempos. Y aún muchos creyentes, hermanos, que se han apartado del camino, piensan que Dios es un juez, pero que al mismo tiempo lo único que emana de Él o sale de Él es juicio, ira y destrucción. Y por eso los ateos se amparan siempre, dicen, si Dios es bueno, ¿por qué permite estas cosas? Si Dios es bueno, ¿por qué acaba de matar 2,000 personas, hermano, allá en un área en Asia? Porque Dios dice que es un juez que siempre va a castigar. Pero sin embargo vienen otros que piensan que Dios principalmente es un redentor y que obra, hermano, siempre con el propósito de restaurar a todo aquel que se arrepiente. Pero aparentemente es una postura aceptable, pero el problema es que ellos lo hacen, como diríamos, con cierto morbo o picardía en cuanto a su creencia. Y le hacen ver a la gente que una vez usted diga, yo acepto a Jesús, usted ya es salvo, siempre salvo, y usted todo lo que hizo ya estuvo, ya se acabó, y en cierto modo es cierto, el Señor nos perdona. Y ellos vienen y dicen, ahora usted puede vivir otra vida diferente, sabiendo que Dios lo salvó, y ya no importa lo que haga. ¿Por qué? Porque usted ya es salvo. Hermano, esas son las posturas que muchas personas toman. 2 extremos completamente peligrosos. Pero lo cierto sí es que Dios, hermanos, a través de los profetas, a través de su palabra, siempre nos ha enseñado que Él es un juez, hermano, como Dios es juez que obra y obra su justicia para bien y redención del ser humano, aún a través de los supuestos castigos que nosotros decimos que Él efectúa. Pero aún a través de estos castigos que Él efectúa, la Biblia nos deja ver claramente que Él lo hace con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Salvar y restaurar a aquellos que obedecen su palabra, que le buscan, que le adoran, que se entregan de todo corazón. Y surge una pregunta entonces: ¿cómo, hermanos, nosotros como padres, imagínense como padres,
¿Cómo sabemos en qué momento nosotros tenemos que disciplinar a nuestros hijos? ¿En qué momento vamos a disciplinar a nuestros hijos? Muchas veces nosotros como padres cometemos un gran error. El padre anda trabajando, hermano, allá a 2 horas de la casa, y mamá está en casa. De repente el hijo hace algo malo y ella, en vez de reprenderlo o actuar en el momento que el hijo necesita que se actúe, ella agarra el teléfono y le dice: mira, amor, el muchacho o la muchacha acaba de hacer un gran desastre aquí en la casa. Tienes que corregirlo cuando vengas. ¿Será, hermano, cree usted que será posible que eso va a suceder? Cuando el hombre llega, ya ni se va a acordar del problema. ¿Por qué? Porque el momento de actuar era ¿cuándo? Cuando estaba sucediendo aquello. Hermano, y en algunas oportunidades tal vez las cosas han sucedido, pero han escapado de nuestro conocimiento. No es el lugar correcto. No es el lugar correcto. Estamos en público, en medio de la gente, y nuestro hijo o nuestra hija hizo algo malo. Entonces, como padre venimos y le decimos: al llegar a la casa, vamos a arreglar esto. Pero, hermano, eso es efectivo cuando se cumple. No se podía hacer en el momento, pero al llegar a la casa se sienta el hijo a la hija y se le dice: ¿por qué hiciste esa desobediencia? Dame tu celular, dame tu iPhone, dame tu tablet. Se te va a decomisar durante 1, 2, 3 días hasta que hayas reflexionado que lo que hiciste no era correcto. El castigo no se hizo inmediatamente. Se retrasó porque no era el momento ni el tiempo adecuado, hermanos. Pero un padre responsable no dejó pasar la oportunidad y se dio cuenta que era necesario la disciplina sobre sus hijos. Y muchas veces Dios no actúa en el momento en contra del ser humano, trayendo juicio. Dios nos deja pasar las cosas. Y aún como nuestros hijos, muchas veces nosotros creemos que como Dios no actúa en el momento, se le olvidó. Pasó una semana, pasó un mes, pasaron 2 meses, pasó un año. Oh, ya a Dios se le olvidó. No. Dios, como Padre responsable, está esperando el momento y el tiempo adecuado. Y nosotros tenemos que aprender de eso. Entonces, ¿cómo sabe cuando la disciplina, hermanos, ha sido demasiada o es muy poca? Como padre, ¿usted cree que sabremos cuando la disciplina sobre nuestros hijos ha sido demasiado, nos excedimos, o realmente no ha sido lo suficiente? Lo sabemos. Y lo sabemos porque muchas veces nuestros hijos se ríen en nuestra cara después que los hemos disciplinado. Entonces quiere decir que la disciplina no fue la suficiente. Pero sabemos también cuando nuestros hijos, hermanos, nos hemos excedido en cuanto a disciplina. Porque tal vez muchas veces las cosas no eran realmente así como nosotros creímos que eran. Y actuamos de una manera arrebatada. Pero en el caso de Dios, hermano, Dios es perfecto, que todo lo mira, todo lo conoce y todo lo obra en su tiempo. Entonces, desde la perspectiva adecuada, Dios, hermanos, incluye la comprensión de que su juicio sobre el mal es parte del medio de salvación, hermanos, para rescatar al hombre del mal. En pocas palabras, la Biblia nos dice que Dios juzga muchas veces con el propósito de salvar al hombre. O sea, es un juicio entonces para bien, no para destrucción. En algunos casos Dios tendrá que juzgar para destrucción. Pero cuando Dios actúa, hermano, en juicio justo y recto, siempre Dios tendrá el propósito de salvar a aquellos que le busquen. Entonces, Abdías y Joel y el profeta Zacarías
atribuyen una comprensión, hermano, plena del carácter de Dios como juez y al mismo tiempo como redentor. Y yo les motivo, Zacarías, Joel y Abdías no son libros muy largos. Yo le puedo decir en esta tarde y le animo, si le queda tiempo de leerlos, comience a leerlos y usted se va a dar cuenta que Dios, hermanos, en su carácter misericordioso, como Dios justo y bueno, Dios actúa como juez, pero al mismo tiempo actúa como redentor. Entonces, esa es la verdad de la Biblia. Estos no son perspectivas opuestas, hermanos. ¿Cómo es posible que un Dios que es bueno al mismo tiempo será malo? Y ese es el dilema de muchos. ¿Cómo es posible que un Dios que está castigando al mismo tiempo está salvando? Hermano, la Biblia dice que Él es omnisciente. Él es omnisciente. Él está consciente de todo. Por lo tanto, viene Él y dice su palabra: yo no tendré por inocente al que es culpable. Y tampoco, hermanos, tendrá como el juicio de los hombres, que dice justo por pecadores. Dios no actúa de esa manera. Ante los ojos de Dios, el justo es justo, el recto es recto, el malo es malo y el pecador es pecador. Y el profeta Joel, el profeta, hermanos, Abdías y el profeta Zacarías comprendieron a perfección el carácter de Dios en cuanto a esto. Y nosotros necesitamos comprenderlo también. Entonces las personas malvadas harán cosas terribles. Pero estos profetas, hermanos, dejaron claro que algún día, cerca o pasado mucho tiempo, Dios corregiría esa maldad. Y por lo tanto entremos al primer punto. Dios busca, hermanos, aquellos que traicionan sus mandatos. Y óigame bien, veamos primero las consecuencias del orgullo. Dice Abdías solo tiene un capítulo. Y dice en el versículo, vamos a buscarlo, hermanos, vamos a ver si lo encontramos. Porque es uno de los libros pequeñitos, solo tiene 29 versículos. Vamos a ver. ¿Alguien lo encontró, hermanos? Abdías, versículo 9. Oiga lo que dice. Léalo, hermano. Versículo 9. Dice: y tus valientes, oh teman, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Este es el 9. Por la injusticia, dice el 10, hermano. Por la injusticia tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Amén. Oiga bien. El texto, hermanos, comienza. Para poder entender la historia más bien, tendríamos que leerla desde el versículo 1 hasta el 9. Pero el tiempo se nos escapa. ¿Qué es realmente lo que el Señor está diciendo acá? Óigame bien lo que dice en el 1. Visión de Abdías dice: Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, el mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Y oiga lo que dice el profeta en el 2. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera, y la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en la hendidura de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Óigame bien. Edom. El pueblo de Edom compartía ascendencia con Israel, hermanos. ¿Por qué razón? Tanto con Israel como con Judá. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, Edom era hijo. ¿Ayúdenlo, hermano? Era hijo de Isaac. Son los dos hijos que tuvo Isaac, Jacobo y Exacto. Esaú. Dice que Esaú, hermanos, se convirtió en el jefe de la tribu de los edomitas, después que se apartó de Jacob.
anhelaba darle muerte, anhelaba destruirlo. Entonces, por lo tanto, tanto Edom como Israel eran hermanos. Eran hermanos. Pero la soberbia en Esaú era tan grande que deseó y conspiró, hermanos, contra aquel a que Dios había elegido para que llevara esperanza, para que llevara las promesas de Dios por toda la tierra, a todas las naciones, a Jacob. Hermano, porque Jacob llevaba la promesa de Dios dada, hermanos, a Abraham. ¿Y cuál era la promesa de Dios? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero sin embargo, hermano, Esaú, en su soberbia, no entendió los planes que Dios tenía para él. Entonces Dios prometió, hermanos, que sería completamente destruido, dice, por la arrogancia que había entrado en sus corazones. Y óigame bien, cuando Israel entra a tomar la tierra y está en posesión de la tierra, la rebelión de ellos ocasionó que Dios trajese juicio sobre ellos a través de Babilonia, hermanos. Y cuando Babilonia invade la ciudad, cuando Babilonia lleva cautivo a la nación, los edomitas, ellos creyeron y ellos pensaron que la venganza de Esaú, su padre, había sido consumado sobre su hermano Jacob. Y ellos se sintieron grandes, hermano. Entonces, por lo tanto, según la historia bíblica, Edom es el vecino de Israel, hermano. Lo único que Edom estaba al otro lado del mar muerto. Pero lo más importante de esta nación no solo es que era vecino de Israel, sino que también era hermano de Israel. La nación de Israel y Edom, hermanos, descendientes directos de Abraham, Jacob y Esaú. Desde su nacimiento estos gemelos tuvieron una relación conflictiva porque Dios, hermano, decidió mantener su pacto, y esa era la envidia de ellos, con Jacob. Óigame bien, hermano, con Jacob e Israel en lugar de Esaú y Edom. Según Génesis 27, hermanos, 41. Dios estableció su pacto. Y esto trajo en el corazón de ellos, ¿qué? Envidia, celo, odio, arrogancia, soberbia, hermanos, para con su hermano. Voy a salir un poquito de la enseñanza. Muchas veces, hermanos, cuando vemos que Dios comienza a obrar en la vida de otro creyente, que no soy yo, muchas veces el corazón comienza a llenarse de estos sentimientos. Amén, envidias. Y se nos olvida, por lo tanto, que aquel hermano, aquella hermana, es mi hermano, es mi hermana. Y por lo tanto, compartimos una esencia de nuestro Dios, hermanos, en nosotros. Y por lo tanto, no tendría que haber cabida a estos sentimientos. Entonces, aquí, hermanos, a pesar de que es uno de los libros más cortos del Antiguo Testamento, porque solo tiene 21 versículos, hermano, un capítulo completo, eso es todo. Pero sin embargo, sus promesas, hermanos, como también sus juicios declarados por Dios, juicios que tuvieron tanto cumplimiento hacia el juicio sobre Edom, como las promesas que tuvieron su cumplimiento sobre Israel en su tiempo y en su momento, nos declaran completamente que Dios, hermanos, aunque deje pasar el tiempo, Dios siempre va a cumplir su palabra. Entonces, Edom fue principalmente, hermanos, una espina, dicen algunos escritores, en el costado de Israel, pero finalmente también de Judá. Cuando Judá, hermanos, fue conquistada aproximadamente ahí por el año 586 a.C., Edom, hermanos, o mejor dicho, Edom, al ver lo que estaba sucediendo a Israel, su actitud arrogante provocó y enfureció, dice Joel, o Abdías, hermano, en este caso, a Dios. Entonces, y en su ira, Dios le mostraba a Abdías que Edom estaba a punto de ser completamente destruido, debido a qué? No a su proceder, sino a la actitud que ellos tomaron, hermanos, al ver a su hermano caído, al ver a su hermano destruido.
al ver a su hermano que estaba siendo, hermanos, castigado. Dios nos ayude a nosotros, que cuando veamos que el juicio, ya sea por causa o sin causa, llegue a otra persona, que Dios nos guarde y nos libre, hermanos, de sentirnos nosotros bien al ver esas cosas. Entonces, Edom estaba ubicado, hermanos, al sureste de Israel, al lado opuesto al río Jordán, al otro lado. Si bien gran parte de su tierra estaba rodeada, según una descripción topográfica, por desierto, la propia Edom, hermanos, estaba llena de montañas, arena rojiza, dicen algunos arqueólogos, que proporcionaba una defensa natural contra ataques de los enemigos. Y cuando Babilonia comenzó a expandir su imperio, Edom, hermanos, simple y sencillamente, ellos buscaron aliarse con Babilonia. O sea, en vez de tratar de detener, en vez de tratar de apoyar a su hermano, simple y sencillamente lo traicionaron. Le dieron la espalda, hermanos, al pueblo de Israel. Y ellos, en vez de hacer defensa o mantenerse a un lado, ellos se aliaron con los enemigos del pueblo de Israel. Y Dios no iba a pasar, hermanos, por alto este pecado de ellos. Entonces rápidamente Dios se alió con ellos para buscar protección para sí mismo y salvarse. Israel, hermanos, había perdido su poder político, su poder militar. La ciudad estaba sitiada en ese momento. Los enemigos, hermanos, habían tomado el control. Entonces Edom se regocijaba por la muerte de su hermano. Aprovechó la posición debilitada de su hermano y simple y sencillamente, Abdías 12 y 13 dice que ellos saquearon, hermanos, lo que había quedado. O sea, en medio de la destrucción de la ciudad, ellos aprovecharon ir y terminar de saquear lo poco o nada que ya había quedado. Vean bien, hermanos, Dios no pasa por alto nada. Entonces, las impenetrables cuevas, hermanos, de Edom, para ellos, según las montañas en las que ellos vivían, era casi imposible que le hicieran la guerra. Y viene Dios y dice que ellos, al sentirse que era casi imposible que fueran derrotados por estar protegidos, por murallas naturales, montañas, cuevas, barrancos, ellos se sentían poderosos. Pero el problema para ellos fue que ellos provocaron la ira de Dios al creer que nadie los podía derribar de donde se encontraban. Y se les olvidó a ellos que ellos se estaban metiendo con el pueblo que Dios había escogido. Entonces, por lo tanto, al entrar, hermanos, muy adentro de esta enseñanza, podemos ver que ningún arrogante saldrá librado de la mano de Dios. Ningún arrogante saldrá librado de la mano de Dios. ¿Qué dice? Los textos van desde el 10 al 21, hermanos. Y dice la escritura de la siguiente manera. Dice: por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Ningún arrogante sale librado, hermanos, delante de Dios. Y óigame bien, hay un término alemán que une las palabras daño y alegría. Y esa palabra no la digo porque de todas maneras no la puedo pronunciar. Esa palabra significa, al unir esos dos, engaño y alegría, la palabra significa alegrarse de la desgracia ajena. Es un refrán. Hay muchos que se alegran de la desgracia ajena. Y Dios, hermano, a nosotros nos advierte ante ese mal. Cuidado con alegrarnos de las desgracias ajenas. Cuidado con alegrarnos con los tropiezos ajenos. Cuidado con alegrarnos con aquellos o de aquellos que la están pasando mal. Cuidado, hermanos. ¿Sabe? Hoy en estos días, ante todas las injusticias sociales que se están dando, yo veo que algunos hermanos de repente están predicando en una plaza, en un parque, llamando a la salvación a todo el que pasa. Pero de repente ellos están adoptando posturas en las cuales ellos creen
que tratar injustamente a una persona y pisotear los derechos de una persona, deshumanizarlo, quitándole todos sus derechos, creen que es correcto. O sea, entonces, ¿dónde queda lo que predican? Hermanos, queda en ese cesto. Como dice un escritor, los que con esta mano edifican, con esta otra mano lo destruyen. Y viene Dios y dice, cuidado con no dejar que la arrogancia entre, hermanos, en el corazón. Entonces la destrucción de Edom fue el resultado directo de su arrogancia, debido a que se regocijaron en el sufrimiento de Judá. E incluso, hermanos, participaron en eso. Y óigame bien, del 10 al 14 dice, el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. No dice que ellos fueran parte de esos ejércitos. No dice que ellos estaban adentro. No está diciendo eso. Pero la acción de ellos, la arrogancia de ellos, hermanos, les hacía ser parte de aquellos que estaban dañando a esa nación. Era como que tú fueras parte de ellos, lo que Dios les dice. Tú también eres como uno de ellos. Pues no debiste tú no haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por las puertas de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapaban, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Miren qué palabra más tremenda. A veces uno piensa que Dios no mira, hermanos. A veces uno cree que Dios está ciego. No. Dios vio con lujo de detalles toda la arrogancia y la maldad que estos hombres estaban expresando en su corazón para el pueblo de Dios. Cuidado, hermanos, cuidado. Cuando usted vea que su hermano tropieza, dice la Biblia, tú lo viste caer, pero no le ayudaste a levantarse. Y uno de los grandes males que nosotros como cristianos tenemos, hermanos, es ese. Que vemos que cuando alguien tropieza, lo que terminamos de hacer es terminarlo de hundir para que no se levante. Nos domina la arrogancia, nos domina la prepotencia y nos convertimos igual que aquellos religiosos que cuando alguien se aparta de su secta, hermano, aún sus familiares dejan de hablarle, ya nadie se acerca, y si a alguno de los mismos corazones había dado trabajo, se lo quitan. En vez de levantarle, le terminan de hundir. Y dice el profeta Abdías, palabra de Dios, yo vi todo el mal que ustedes hicieron también, y se aprovecharon de él en el día del quebrantamiento. La arrogancia. Como hombres, como seres humanos, no estamos exentos de este sentimiento. No estamos exentos, hermano. Pero necesitamos pedirle a Dios que nos ayude. Que cuando veamos tropezar a alguien, ya sea cristiano o no sea cristiano, lejos de sentir nosotros prepotencia y arrogancia ante el mal de él, lejos de eso, si no podemos ayudar, si no podemos acudir en su auxilio, por lo menos podemos elevar palabras a Dios para que Dios ayude a esa persona que le está yendo mal, hermanos, por X o Y razón. Y viene el profeta Abdías y anuncia por lo menos 6 maneras en cómo Edom había traicionado a Israel y a Judá, hermanos, y cómo él provocó la ira de Dios. En primer lugar,
en vez de salir en defensa, ayudar a su pariente, Edom se mantuvo apartado. Y dice, y solo observaste de lejos. Solo observaste de lejos. Hermano, muchas veces nosotros nos damos cuenta que alguien está apartándose poco a poco del camino del Señor. Y aunque nos damos cuenta, nunca hacemos nada por tratar de ayudarle a enderezar sus pasos. Nunca hacemos nada por tratar de ayudarle, sino que al contrario comenzamos a decir, es que a lo mejor como que anda mal. Y si le preguntan, el hermano fulano no ha venido, la hermana fulana no ha venido. No ha venido. Es que esa muchacha ya anda bien desviada. Hermano, en vez de ayudar, en vez de orar, en vez de buscar a esta persona, alentarla, animarla, terminamos calumniando. ¿Saben por qué mucha gente ya no está en las iglesias? ¿Saben por qué mucha gente ya no visita una iglesia ni quiere saber nada de las iglesias? Porque se toparon con mucha gente como esta, ¿no? Como Edom, que en vez de ayudarles, les terminaron de destruir. Entonces, los invasores extranjeros dividían el botín de Judá, hermanos. Eso es lo que dice. Y el Salmo 137:7 dice, relata, hermanos, cómo esparcieron los edomitas cuando Babilonia había invadido. Y decían, arrasarla hasta los cimientos. Dice el salmista que en vez de apoyar, dice, ellos le daban porra. Destruyanlos, aplástenlos, consúmanlos, que no quede nada de ellos. Imagínense, hermano, hasta dónde lleva a veces la maldad del corazón de un hombre. Hasta dónde nos lleva a veces a actuar. Qué tremendo realmente, ¿verdad? Parece, hermano, algo incierto, pero es verdad. Es verdad. Más de alguna persona puede ser que en este momento esté conspirando. Yo no sé por qué ponen al hermano David. O yo no sé por qué tienen al hermano Enrique dando la clase esta. Hay más gente que puede darla, pero no solo ellos dos. Y posiblemente algún día el hermano Enrique o yo ya no la dé. Vaya, al fin lo quitaron. Al fin pusieron otro. Eso es lo que hizo, hermanos. Echaron porra a aquellos que hacían mal. Y el salmista lo declara y lo dice, así decían, arrasadle hasta los cimientos. 2. Se regocijaron cuando el pueblo de Judá fue prisionero a Babilonia, hermanos. En el versículo 12 que dice, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado, dice, de los hijos de Judá. Se alegraron. 3. Se alegraron por el dolor de Judá, hermano, y se jactaron durante sus problemas. Jamás Dios, hermanos, aleje de nosotros eso. Que Dios nos ayude. Pero no veamos, hermano, con arrogancia cuando veamos que el mal está llegando a una persona, a un hermano, a alguna hermana de la iglesia. 4. Su actitud arrogante los llevaron, hermanos, a acciones malvadas. Los edomitas, óigame bien, cuando los soldados, los ejércitos abandonaron la ciudad, lo único que quedaba era muerte y destrucción. Lo único que quedaban eran edificios en llamas. Hermano, una ciudad destruida. Y en medio de esa confusión, ya no había quien protegiera, hermanos, la ciudad, ya no había quien pelease. Ya no había, hermano, quien pudiese resistir. Dice que ellos entraron a la ciudad, hermanos. Y en medio de los escombros ellos comenzaron a buscar lo poco que había quedado. Dese cuenta hasta dónde llegó la maldad de ellos. Y aparte de eso, viene el 5 y dice, y cuando algunos de los que habían sobrevivido de Judá, hermanos, escaparon, dice la Biblia que los edomitas, ellos los emboscaban. Y no estoy hablando de militares, soldados, no, era gente civil. Hermano, gente civil, madres con sus hijos, es lo que la Biblia dice. Eran niños, eran jóvenes, huyendo con sus padres. Dice que ellos salieron al camino, los emboscaban y mataban a los ancianos, mataban a los adultos. Y
tomaban cautivo a los jóvenes, a los niños y a las niñas. Ve hasta dónde llegó la maldad de estos. O sea, no era gente civil, gente del pueblo, no era un soldado para decir, vamos, ataquémoslo nosotros también. No, era gente indefensa. Y ellos se aprovecharon de la gente indefensa. Entonces mataron y capturaron, hermano, a los jóvenes y a los niños. Y el sexto mal de ellos fue que al tratar, hermano, de solidificar su alianza con Babilonia, dice que aquellos que ellos tenían cautivos, jóvenes, dice que los entregaron como prisioneros de guerra, hermanos. Pero ¿sabe hasta dónde llegó la maldad de ellos? Se quedaban a los niños y a las niñas. Y a los jóvenes que podían ser utilizados como soldados o esclavos, ellos los entregaron para mantenerse a salvo. Hasta allí, hermano, puede llegar la maldad del corazón de un hombre. A no tener, hermanos, cuidado. Entonces, debido a su arrogancia y comportamiento malvado, Dios decretó juicio contra ellos. ¿Y qué dice en el 15? Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Los predicadores modernos dicen, el karma le va a alcanzar. No. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrara, eso segará. El día en que usted se burle de su hermano que ha caído, ese día le llegará también a usted, dice la Biblia. Y no es el karma, se llama el justo juicio de Dios por las maldades que el hombre comete contra su hermano. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado, que Dios nos ayude. Jamás nos burlemos del mal de otro, ni mucho menos jamás hagamos escarnio al ver que otro ha caído. Y uno de los males grandes dentro de nuestras congregaciones, ¿sabe? Se llama chisme. Estamos esperando, como que estuviéramos ahí a la expectativa. Ya el hermano va a tropezar. Estamos esperando que el hermano o la hermana tropiece. Y si no tropieza, hermano, nosotros comenzamos a minarle. ¿Se ha fijado cómo cuando el mar comienza a salirse de sus límites? Si hay casas, hermano, el mar comienza ¿a qué? A socavar, a sacar la arena que está debajo de las columnas. Como no cae el hermano, comenzamos a esparcir rumores. Comenzamos a hablar mal de él. Hasta que le hacemos caer, hermanos, por medio de nuestros comentarios. Dios nos guarda. Pero, hermano, viene Dios y dice a través del profeta Joel en el capítulo 3, 1 y al 7 dice: porque he aquí que aquellos días y aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, dice en el 2, reuniré a todas las naciones y haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel y mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo y dejaron los niños por una ramera. Oiga, y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Y vendiste a los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarles de su tierra. He aquí, dice el Señor, yo levantaré del lugar donde los vendiste y volveré vuestra paga sobre vuestras cabezas. Lo mismo que ustedes le hicieron a ellos, dice el Señor, acontecerá sobre todas aquellas naciones. Dice el profeta, hermanos, Joel, que hicieron mal sobre mi pueblo. Quiero leer, esta es una reseña de un informe que se dio en el 2023. Óigame bien. El secretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Anthony Blinken, algo así no sé, escribió, y dice él: cada año millones de personas son explotadas dentro y fuera de las fronteras. Se les obliga a trabajar en fábricas por un salario escaso o nulo,
en cultivos de cosechas, en minas bajo condiciones terribles, en obras de construcción y barcos de pesca, o servir en hogares particulares. Muchas víctimas, dice, son explotadas con fines comerciales, sexuales, tanto adultos como niños. O sea, no es un mal del pasado, es un mal que sigue hasta el presente, hermano. Pero la promesa de Dios es que yo lo restauraré, dice el Señor, a todos ellos. Y el profeta Zacarías habla en el capítulo 2 y dice lo siguiente. Dice el capítulo 2, versículo 8: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque él os toca, porque el que toca a la niña de sus ojos, dice Jehová, hermano. Porque he aquí, yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Cantad, alégrate, y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová, y se reunirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo y moraré en medio de ti, y entonces conocerán que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti, y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogeré aún a Jerusalén. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo en este pasaje profético, hermano? Que Dios enviaría a Jesucristo, su Hijo, por medio del cual restauraría a su pueblo. Y óiganme bien, y bajo el sacrificio perfecto de Cristo, Él restauraría a todo aquel que se acercara al Señor. Y esta es una promesa no solamente para nosotros, sino que también es una promesa para el final de los tiempos, cuando Dios restaura por completo a Israel, su Hijo amado, hermanos. Por lo tanto, yo le digo en esta tarde, si quiere ponerse en pie, póngase en pie, y oremos, hermanos. Y pidámosle a Dios que Dios nos guarde de todo espíritu de arrogancia, que Dios nos guarde de burlarnos del que cae, que Dios nos guarde, hermanos, porque no sabemos si aquel que ha tropezado tiene promesas de Dios. Y nosotros nos estamos burlando del ungido de Dios. Y digámosle al Señor esta tarde: gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por esta enseñanza. Y gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, está con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.